Bien chicos, entonces aquí volvemos con esto que es ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de dos grupos muy grandes de animales, los reptiles y las aves. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre esos dos animales, entre esos dos tipos de animales. Y pues eso hace parte de nuestras metas del día de hoy. Veámoslas. Reconocer las características de los reptiles y las aves dentro del grupo de los vertebrados. Y además tenemos una segunda meta para el día de hoy, que es identificar las semejanzas entre aves y reptiles. Bien, iniciamos dando una vuelta atrás, una mirada hacia atrás, hacia de qué están formados esos organismos llamados reptiles y esos otros llamados aves. Recuerden que todos los organismos vivos se encuentran formados por células, ¿listo? Y hay dos tipos de célula, como ya sabemos, las células que presentan núcleo, como esta que está en pantalla, que es una célula eucariota, y las que no. Estos organismos son eucariotas, o sea, que están formados por este tipo de células, células con núcleo. Bien. Además, hace parte de un reino, recuerden los 5 reinos: animal, plantae, fungi, monera y protista. En este caso, este reino al que pertenecen aves y reptiles es el reino animal, ¿ok? Y además, dentro de ese reino animal o animalia, vamos a encontrarlos dentro de la clasificación de los vertebrados, ¿ok? Entonces, ¿cómo así que vertebrados? Recordemos, los vertebrados son aquellos entonces que presentan internamente un esqueleto. Internamente, en su cuerpo, allá adentro, tienen huesos. Y esos huesos van a permitir no solamente el movimiento, sino la estabilidad, la rigidez y muchas otras cosas asociadas al estilo de vida de este tipo de animales. Bien, en este caso, por ejemplo, podemos ver a las tortugas en representación de los reptiles y también además a las aves. Recuerden, vertebrados. Bien. Tengan en cuenta que así como hay animales vertebrados, también hay animales invertebrados. Pero hoy nos vamos a centrar en estos. Y aquí un dato curioso, un dato muy interesante para que lo tengan en cuenta. Resulta que con los animales y con todos los organismos podemos hacer un árbol que pareciera como un árbol genealógico. A este árbol se le conoce como árbol filogenético. Árbol filogenético. ¿Qué me habla o qué me dice a qué se refiere ese árbol filogenético? A cómo es la relación entre los individuos, en este caso, asociando a los dos grupos, reptiles y aves. Y sí, es como si habláramos del árbol genealógico o el árbol que nosotros hacemos con los papás, los tíos, los primos, los sobrinos y así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, supongamos, a la tía Tuatara, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que acá solamente van a haber individuos que se llamen así, que tengan esa clasificación, los Tuatara. Por acá vamos a tener juntico a los Tuatara los lagartos. ¿Quiénes son los lagartos? Ya en breve vamos a ver quiénes son ellos. Y juntito a los lagartos vamos a tener a las serpientes. Si ustedes ven bien a una serpiente, se parecen mucho a los lagartos, pero no tienen extremidades, no tienen ni brazos ni piernas, ¿cierto? Al ladito de esas serpientes, pero bajando por esto que sería la rama principal, están los cocodrilos. Los cocodrilos, los caimanes, ¿listo? Esos son, esos animales inmensos que también se parecen de hecho a los lagartos, pero mucho más grandes. Esos son los cocodrilos. Ojo aquí, y aquí este es el punto que asombra un montón. A mí particularmente me asombra un montón, pero muchísimo. Y es que las aves están dentro de esto que sería relacionado, pues, digámoslo así, mayoritariamente con los reptiles. De hecho, las aves son primitas hermanas de los cocodrilos. Imagínense ustedes eso.
una tortuga emparentada con un cocodrilo. ¡Qué peligro! Y además ahora, una gallina emparentada con un cocodrilo. Entonces miren que al final tenemos además a las tortugas. Las tortugas tienen también una cabida dentro de este árbol genealógico, de este árbol, recuerden, filogenético. Nos está mostrando, recuerden acá, la relación que hay entre cada uno de estos organismos dentro de lo que conocemos como la evolución. ¿Ok? Bien, teniendo entonces esto en cuenta, hablemos de algo en particular. Y es cómo nos dimos cuenta, o cómo se dieron cuenta los científicos, de que esas aves, de que las aves desde hace mucho tiempo tenían una relación estrecha con los reptiles. Y fue porque encontraron un fósil. Un fósil no es más que, por ejemplo, una huella dactilar que nos habla de qué estaba pasando o qué vivía en los tiempos anteriores. Bien, y a ese fósil que encontraron le colocaron Archaeopteryx, un nombre extrañísimo, Archaeopteryx. Pero ¿qué me indica ese Archaeopteryx? Imagínense que le encontraron, pues utilizaron ese fósil para comenzar a identificar qué era, si era un ave, si era un reptil, y se dieron cuenta de que tenía pico. Además, los huesos eran muy fuertes, muy sólidos, lo que significa que muy probablemente no volaba porque tenía mucho peso. Entonces vamos a colocar acá huesos sólidos. Además, encontraron que junto a esos huesos y a ese pico había muchas plumas, que vendrían siendo estas figuras, estos elementos que se muestran por acá. Entonces, tenían plumas. Bien, vamos a escribir un poquito mejor esto. Plumas. Pero además tenía una cola larguísima, relacionada con los reptiles de esa época. Entonces tenía una cola muy larga. Y teniendo en cuenta las características de los elementos que se encontraban asociados a las patas de abajo, o sea, a las patas con las que caminaban, encontraron que también tenía escamas. Entonces se dieron cuenta con todas estas características asociadas, ojo muchachos, a lo que encontraron en la Tierra, conocido como fósil, que había un organismo, una especie en particular que tenía tanto características de aves como características de reptiles. Y así podemos entonces hablar de la relación estrecha junto pues con características que presentan actualmente las aves asociadas o relacionadas mucho con los reptiles. Bien, ese es el dato curioso del día de hoy, Archaeopteryx, un nombre extrañísimo que nos indica pues la relación que hay entre reptiles y aves. Pero centrémonos ahora entonces a hablar de las características de los reptiles. Si queremos dibujar un reptil, el más chévere para dibujar serían, por ejemplo, las tortugas. Digamos que esta es una tortuga, bien chévere, una cabecita por aquí, el ojo que nunca falte, ¿cierto? Una tortuga, las escamas, ¿cierto? Tenemos muchas escamas, esas escamas son las más difíciles de dibujar, pero bueno, ¿qué caracteriza a una tortuga dentro de lo que conocemos como los reptiles? Las tortugas, junto con todos los reptiles, tienen un cuerpo que está rodeado por una piel escamosa, o sea que por acá, donde serían las patas, también podremos encontrar escamas, ¿cierto? Entonces, principal característica de los reptiles, presentan escamas. Diferentes muchachos, y ténganlo en cuenta en casa, diferentes a las escamas que encontramos en los peces. Las escamas de los reptiles tienen una característica diferente a esta que encontramos en los peces, como los tiburones, por ejemplo. Bien, además, los reptiles, al igual que muchos otros animales, necesitan siempre estar en contacto con el sol. ¿Por qué? Porque el sol permite que los reptiles capten mucha energía y puedan llevar a cabo
todos sus procesos vitales. Bien, son diferentes a nosotros. Nosotros sí podemos regular nuestra temperatura con lo que comemos. Cuando nosotros comemos y que hacemos digestión, se produce energía. Ellos casi no producen energía en ese proceso, entonces necesitan salir un ratico, tomar el sol bien chévere, y es por eso que encontramos iguanas, encontramos muchos tipos de reptiles, siempre bajo el sol, tomando pues su bañito de sol. Entonces vamos a dibujar por acá un solecito. Tinguis. Solecito, importante para los reptiles. Bien, acá hay una diferencia con los anfibios. Los anfibios no necesitan mucho sol, porque recuerden que la piel de los anfibios tiene que estar muy húmeda para poder respirar. Bien, además de las escamas, se puede decir que todos, o la gran mayoría más que todo, la gran mayoría de los reptiles son ovíparos. O sea, que nacen a partir de huevos, algo semejante también con las aves, ¿cierto? Y con algunos anfibios también. ¿Ok? Entonces, escamas, ovíparos, y necesitan de la temperatura del sol para poder llevar a cabo sus funciones, sus procesos vitales. Vamos a ponerle tierrita para que no esté en el aire y sigamos por acá. Entonces, ¿dónde encontramos a cada uno de esos reptiles de los cuales hablamos anteriormente? Por ejemplo, los tuataras son propios de una tierra muy lejana de acá de Colombia, se llama Nueva Zelanda. Entonces ellos no los vamos a encontrar en la naturaleza o pues en entornos naturales dentro de Colombia. Bien, pero es importante que tengan en cuenta que este tipo de animales existen en la tierra. Otros que sí podemos encontrar acá en nuestra Colombia linda y biodiversa son las iguanas. Estas iguanas sí las encontramos por muchos lados. Esas hermosas rojas, ¿qué rojas? Verdes, que podemos encontrar, por ejemplo, en el Jardín Botánico acá en Medellín, o si vamos a Tierra Caliente, acá en Medellín, en Antioquia, o en cualquier lado de Colombia también vamos a encontrar muy fácilmente este tipo de reptiles. Los dragones de Komodo, sí, esos no los encontramos acá, son animales muy grandes, son unos de los reptiles más grandes. Recuerden que acá estamos hablando de lagartos, es el lagarto de más tamaño, puede estar midiendo entre 3 y 4 metros, o sea, 3 pasos larguísimos, y ya tienen el tamaño de ese señor. Por acá, los basiliscos o el lagarto Jesucristo, ese también lo encontramos acá en Colombia. Lo encontramos, por ejemplo, en Montería. En Montería encontramos asociados a los cuerpos de agua como los ríos o los lagos, encontramos a esos basiliscos. Y este hermoso de acá es un anolis. Ese anolis lo podemos encontrar fácilmente en Santa Elena. Nosotros vamos caminando en Santa Elena muy juiciosos, sin hacer tanta bulla, así como cuando uno camina normal, y podemos fácilmente encontrar en un árbol uno de estos. ¿Qué caracteriza a estos lagartos? Esto de acá. A eso se le conoce, chicos, como gula. La gula. Y solamente lo presentan los machos. ¿Los machos para qué lo utilizan? Generalmente para decirle a otros machos, hey, no se me pare en este árbol porque este árbol ya es mío. O para decirle a la hembra, mire, yo me alimento bien y ese color significa que me alimento súper bien. Entonces, esa es una de las características de este lagarto que se conoce como anolis. Y este es el que escuchamos en algunas ocasiones en nuestra casa cuando comienza a bajar el sol, cuando comienza a bajar la luz. Y es lo que conocemos como salamanqueja, como tuqueca o, por ejemplo, con el nombre de gecko. ¿Listo? Gecko. Y el de allá, en toda la esquina, es nuestro amigo que también encontramos muy a menudo, tal vez en nuestra casa si hay un jardín grandecito, o tal vez cuando vamos caminando y hay un montón de piedras. Siempre están buscando sol y siempre además están buscando también asociación con otros animalitos, con otros reptiles. Además tenemos a las serpientes. Las serpientes son uno de los animales favoritos del profe Cristian. En este caso, por ejemplo, miren que tenemos a la serpiente que,
es una familiar de la serpiente de nuestro diario de campo, ¿cierto? Esta es una coral igual que esta. En este caso, esta coral, la que presentamos en pantalla, se conoce como coral rabo de ají. Y en muchas ocasiones se tiene la idea de que pica tanto con la cola así como con la cabeza. ¿Por qué? Porque miren que la cabeza y la cola se parecen mucho, pero realmente pican o muerden, como se llamaría realmente ese movimiento o esa acción, muerden solamente con la cabeza. Tenemos la Mapana X, tenemos la cascabel y otras que no son venenosas, pero que también podemos encontrar fácilmente acá en Colombia, como por ejemplo la bejuquillo y además la anaconda. Estas dos no tienen veneno, pero tienen una característica propia y semejante también a las otras tres de arriba que sí son muy venenosas, y es que antes de alimentarse de su presa, les dan un abrazo, pero no es un abrazo muy tierno, es un abrazo para disminuir el tamaño de la presa y podérselas tragar, poderse alimentar de ellas. Y como las serpientes no tienen muelas como nosotros, ellas no pueden masticar. Nosotros sí podemos masticar porque pues tenemos muela. Ellas solamente tienen colmillos, con los que inyectan el veneno, por ejemplo estas tres de acá, o con los que van tratando de jalar a la presa en el momento en que están alimentándose de ella. Por acá encontramos, o no, tal vez no lo encontramos. Es algo muy particular también de las serpientes, igual que en el caso de las ranas. Las serpientes tienen colores que van a permitir camuflarse muy bien en el entorno. Por ejemplo, aquí en este caso hay una serpiente. ¿Dónde estará la serpiente? Ya ahí vieron la serpiente. Pero si ampliamos la imagen, o más bien, si no le hacemos zoom, sino que llevamos la imagen hacia atrás, miren que esa serpiente que inicialmente se ponchó, podemos verla desaparecer completamente en la hojarasca. Entonces es por eso que en algunas ocasiones son muy comunes los accidentes con serpientes, porque uno va caminando buscando los anolis y ¡taque! Pisa la pobre serpiente, ¿cierto? Luego tenemos a los cocodrilos, también encontramos cocodrilos aquí en Colombia, pero no tenemos una gran cantidad de cocodrilos acá. ¿Listo? Entonces, al igual que los cocodrilos, también tenemos a las hermosas tortugas, encontradas también en nuestros mares, en nuestros océano Atlántico y el océano Pacífico. Bien, en cuanto a las aves, pues las aves son un mar también de conocimiento, son un mar también de belleza. Si queremos hablar de las aves, vayámonos de una a las aves. Miren el montón de colores que podemos encontrar, ¿cierto? Hay colores de los cuales uno dice, jue madre, ¿de cuál escoger? ¿Cierto? ¿Cuál escoger de tanta belleza? Y en cuanto a aves, en particular, podemos ver que muchas tienen características comportamentales diferentes. Por ejemplo, los búhos, nocturnos ellos, ¿cierto? Tienen unos ojos especiales para ver en la noche. Además tenemos a los imponentes halcones que son muy letales al cazar, ¿cierto? Además al imponente cóndor, ave insignia de nuestra patria de Colombia, ¿cierto? Y los pelícanos que se encuentran más asociados al mar y se alimentan de los peces. Bien, los flamingos o flamencos, que por su alimentación, por su estilo de alimentación, toman esa coloración particular. Las águilas, igual de tenaces para cazar que los halcones, e incluso pájaros locos, como los pájaros carpinteros, que encontramos también fácilmente en nuestros ecosistemas colombianos. ¿Listo? Entonces, podemos encontrar aves de distintas formas, con distintos colores, con características semejantes entre ellas, lógicamente, pero diferentes en cuanto a contexto, diferentes en cuanto a cómo comportarse alrededor o al lado más bien
de los otros animales. ¿Listo? Bueno, por acá yo les tengo unos ejemplares de aves, ¿cierto? Tienen características en común. ¿Cómo cuáles? Tienen plumas, ¿cierto? Además, tienen pico.